Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches en cualquier parte del mundo que te encuentres. Mi nombre es Mateo y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes aquí a Viajero USA con Mateo, o sea, conmigo. Y hoy en este video volamos o nos vamos a Francia, a Versalles. Vamos directamente al palacio. Como título le puse a este video los exteriores del Palacio de Versalles, porque voy a hablar solamente de la arquitectura, de el diseño de jardines, todo lo que es de afuera. En otro video pues haré lo que es los interiores, ya que este palacio, gente bonita, es una verdadera joya de la arquitectura. Este cuenta con 7,000 metros cuadrados de superficie. Tiene 2,000 ventanas, 700 habitaciones, 700 escaleras y, por si fuera poco, tiene 11,000 metros cuadrados de tejado. Y aunque su arquitectura, gente bonita, es predominantemente barroca, tiene también arquitectura del Renacimiento, o sea, tiene su geometría también. Y las primeras construcciones que se hicieron aquí en Versalles fue un pequeño caserío que hizo el rey Luis XIII, comenzando su construcción en 1623. Al morir Luis XIII queda como rey su hijo Luis XIV, siendo prácticamente un bebé. Pero para no entrar en detalles qué sucedió en su reinado durante su niñez, hablaré de cuando él pudo tomar decisiones ya como rey. Y lo primero que hizo es: me aburre la ciudad, hay mucho ajetreo aquí en París, mejor me voy a Versalles, algo tranquilito, ahí voy a gobernar. Y así fue como en 1661 el rey empezó a corretear a todo mundo para que emplearan el palacio. No, que comenzamos mañana, que estamos cansados, vamos llegando. El rey dijo: no, dije hoy y hoy comenzamos. Y así fue como sucedió. Y esta, gente bonita, es la capilla, la chapelle, en la cual se necesitaron 3 generaciones para completar la chapelle, ya que además de su arquitectura barroca tenía muchas esculturas, y eso fue lo que hizo su construcción mucho más lenta. Y todas estas edificaciones, gente bonita, son las que terminaron desapareciendo al pequeño castillo. Y en los jardines del palacio las flores producían o emanaban un olor tan intenso que a veces era molesto para la gente, algunos hasta se desvanecían por ese olor. La ventaja de caminar por ahí con tus súbditos, así como lo hacía el rey, es que si se echaban un pum, pues nadie lo iba a percibir, pues el olor de las flores terminaba con desvanecerlo. Y aquí tenemos al Gran Trión, un sitio que mandó a hacer el rey para descansar, para relajarse. Aquí es donde había más flores, el jardín despedía mucho más perfume. Y desde aquí, de los ventanales del Trión, se podía observar la mayor parte o la mayor cantidad de jardines con flores. Y todas las fuentes doradas que se encuentran en el exterior están
hechas con plomo dorado y pintado para darle esa exquisitez. En los jardines de Versalles se encuentran bosquecillos con senderos rectos, con senderos con curvas, con senderos como para perderse. Y mientras se caminaba por ahí, pues encontrabas estas fuentes con estas esculturas, principalmente de Apolo. Y todo este trabajo que se hacía aquí en Versalles respondía principalmente a la política y a la economía, ya que al tener invitados otros gobernantes, otros reyes de otros países, irían y contarían lo que vieron aquí en Versalles. Y mientras caminas por aquí encontrarás los caballos del sol, cuidado por los tritones. Y también te toparás con esta escultura muy bonita que se llama Apolo, el dios Apolo que está siendo servido, cuidado, aseado por sus ninfas. Como se dan cuenta, gente bonita, hay muchas esculturas de Apolo, del dios Apolo, ya que Luis XIV era fanático de este dios. Y algo que se me estaba olvidando decirles, muchachos, es que tiene una colección de 1080 árboles como naranjos de Portugal. También hay limoneros, laureles rosas provenientes de Italia, de mismo Francia, de Portugal y hasta granadas, esa fruta con muchos burbujitas rojas que está muy rica. Y bueno, gente bonita, ha llegado la hora chona, o sea, suscríbanse a mi canal, háganle clic a la campanita, no importa si estás gordito, panzón, flaquito, chaparrito, prietito, tú inscríbete, aquí no discriminamos a nadie, haz comentarios y con gusto yo te los respondo. Y casi para terminar, muchachos, esta es la gruta de Tetis, son los jardines, el estanque, y casi enfrente del palacio se encuentra el estanque de Latona, que es una escena de la infancia del dios Apolo. Y así es como se identificaba Luis XIV. Y a la gente insolente, bueno, Apolo los convertía en sapos y lagartos. Y eso es parte del significado de esta fuente, Latona. Y muchachos y muchachas, el siguiente video se tratará de Versalles y su interior, que es más o menos lo que están viendo aquí, su significado, las pinturas. Yo ya me cansé, muchachos, ya me voy. Nos vemos muy pronto en mi siguiente video. Yeah.